Muchos saludos en Cristo Jesús, que el Señor lo bendiga. En la última lección hablamos sobre los principios de los principios, Dios en la eternidad. Yo le pregunté, ¿cómo es Dios? ¿Qué le parece de Dios? ¿Y cómo fue Dios en el principio de todo? Y conversamos sobre qué misterioso que es nuestro Señor, que era poco conocido en el Antiguo Testamento, pero la Biblia dice que Cristo lo ha revelado, porque sabíamos muy poco de Dios, solamente lo que Él decidió revelar a los hombres. Moisés dijo, ¿a quién voy a decir a Faraón? ¿Qué voy a decir? ¿Quién me ha enviado? Yo soy quien soy. Y también en el Antiguo Testamento hay muchos versos que dice que yo haré o yo seré. Y en el Nuevo Testamento Cristo contestó con yo soy. Lo que Dios iba a hacer, lo que Dios será, Cristo fue en el Nuevo Testamento. Y ya sabemos ya mucho del carácter de Dios. Es difícil decir que Dios tiene carácter. Dios no tiene carácter, Dios no está puesto dentro de límites de que pueden entender la mente humana. Dios es más grande, más majestuoso. Es imposible para Dios pecar, es imposible para Dios equivocarse. Dios es Dios. Lo que Él hace es justo, lo que Él hace es verdadero, lo que Él hace es lo correcto. Y yo le pregunté de ustedes qué piensan de Dios y no me han contestado. Pero si quieren contestarme, yo quiero también escuchar sus pensamientos, hermano. Escríbame una notita, una frase de qué piensan de todas esas cosas. Conversamos también sobre el siervo de Dios, Enoch, como él predicó y profetizó. A los 365 años Dios los llevó a su presencia, me imagino, los llevó. No está con nosotros. Y fuimos después a Génesis, mi capítulo 5, donde habla de Enoch y sus 365 días. Y Génesis 4:26 dice que en aquel entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios, clamar a Dios. Hay otra versión que dice que los hombres comenzaron a blasfemar a Dios también, aunque clamar a Dios es lo más confiable. Pero probablemente los hombres hicieron ambas cosas. Los que amaban a Dios, clamaban a Dios, y los que le odiaban, que le resistían, blasfemaban a Dios, porque el mundo se fue de mal en peor en aquel entonces. Entonces, hermano, después de eso, conversamos sobre la bóveda, que había una banda, por decirlo así, de agua. Yo no estoy convencido que el planeta es redondo, como dicen los científicos, porque los científicos nos han mentido tantas veces sobre muchas otras cosas. Y una cosa que están diciendo abiertamente en Estados Unidos ahora, hasta los más científicos están diciendo que no fuimos a la luna, que eso fue todo falso. Están examinando el video que grabaron ahí y dicen que hay muchos errores. Entonces, lo que era controversia antes está siendo revelado ahora, porque mucha decepción, dice la Biblia, en los últimos tiempos. Pero dice que cómo puede engañar o convencer a miles de personas en NASA a participar de este engaño. Los hombres que trabajaban en la agencia de espacio ahí en Estados Unidos solamente sabían lo que vieron en la pantalla de su computadora. Y los dirigentes, los estafadores, digo yo, podrían ponerlo ahí lo que querían. Una bóveda, y una vez esta bóveda cayó durante el diluvio. La radiación, los rayos de radiación llegaron a la tierra. El hombre comenzó a envejecerse porque la radiación causa eso. Y encontramos en Génesis 3:15 que Dios echó fuera
a Adán y Eva y los mandó a vivir fuera de la huerta de Edén, el jardín de Edén, y que puso ahí querubines con espadas con fuego para proteger la entrada. Y hoy en día estoy convencido que sigue siendo ahí, estando ahí, pero no lo puede ver porque espiritualmente ha sido encubierto por Dios. Ya estamos, hermano, comenzando la lección de hoy para establecer, voy a hablar de un tiempo y voy a retroceder también para hablar de otra cosa para conectarlos. Antes de Adán y Eva desobedecieron en Edén, mucho antes, no sabemos cuánto antes, podía ser 1000 años, millones de años, no sabemos porque no había tiempo. Dios creó el tiempo para nosotros, es una manera en que podemos medir nuestras vidas y entender las cosas más bien. Pero antes, en algún momento de la eternidad, el querubín lucero, que el protector, dice la Biblia, el que dicen algunos que él guiaba las alabanzas y que cubrió el trono de Dios. No sé lo que hizo, pero hizo algo importante. Él andaba en las piedras de fuego en el jardín de Dios. Otros dicen que esto fue en el mismo Edén, antes de que fueron criados Adán y Eva. Y que ahí también había un monte de Dios. Hay escrituras, profecías en el Antiguo Testamento que habla de eso. El jardín de Dios ahí y el monte donde Él se sentó en su trono. Entonces, vamos a leer en Ezequiel capítulo 28. Vamos a ver algo de cómo es Satanás, cómo es Lucero y cómo cambió. La Biblia dice que él fue creado hermoso, inteligente, sabio, y la perfección de hermosura, dice la Biblia, pero el pecado entró en su corazón. Escuche eso, amados. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, o querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Todavía no ha pasado eso. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miren. Todos los que te conocieron de entre el pueblo se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Cuando uno está echado en el lago de fuego, hermano, deja de ser, porque está en el olvido, está en el tormento, está en el castigo y nunca más será recordado. Será olvidado ahí para sufrir para los siglos de los siglos. Parte de eso no ha cumplido todavía. En el fin del milenio, cuando Satanás se levanta, está en presiones por 1000 años en la tierra, y después le van a soltar por un tiempo. Él va a levantar gente contra Dios y va a atacar a la santa ciudad, Jerusalén, y será destruido por Dios, juzgado y echado en el lago de fuego para siempre. Y delante de los hombres, Satanás será reducido a ceniza. Su espíritu, si tiene alma, será guardado para sufrir. Él será echado en el lago de fuego y el fin de él. Mira conmigo también en Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14, otra imagen de Satanás. 14 de Isaías, estaba confundiéndome, soy viejo. 14 de Isaías.
9 y adelante. El Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Cuando Satanás cae en el infierno, los muertos ahí, habiendo escuchado todas sus vidas de Satanás, este gran enemigo de Dios, y muchos piensan que Satanás es igual a Dios, pero no es igual a Dios. Como dijo el pastor Mario Murillo, Satanás es como una ameba en la superficie del sol comparado con Dios. Dios es el sol y Satanás una ameba. Pero es mucho más diferencia que eso, hermano. Dios es mucho más grande que Satanás. Cuando ellos en tu venida saliesen a recibirte, hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra y a todos los reyes de las naciones. Van a levantarse para los que están en el paraíso, los que están en el infierno, van a moverse para ver este gran acto cuando Satanás está echado ahí. Y mira, la Biblia dice no dice que el ángel más poderoso de los cielos, no sabemos cuál será la criatura más fuerte en el cielo. Dios lo es, pero no es criatura, Dios es Dios. Pero Él ha hecho ángeles de diferentes principados y poderes y eso. Y no sabemos cuál será el más poderoso, pero la Biblia dice que un ángel va a agarrar a Satanás por la mano y le va a llevar al cielo, le va a echar en un foso y encadenarlo. Va a ir con Satanás en una mano, una cadena enorme en otra mano, y le va a encerrar por 1000 años. Y mi opinión, hay muchos ángeles en el cielo que tienen poder para hacerlo. Dios es más poderoso que el hombre puede imaginar, pero Satanás, tan lleno de orgullo, él quiere ser más que Dios o igual a Dios. Escuche eso. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra y todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán, ¿tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros? Descendió al cielo tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de la nube subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol y a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos? Cuando vean los hombres que están ya en el infierno, sufriendo tanto, el misterio y la grandeza de ver a Satanás, este querubín echado en el fuego, humillado como ellos, será notorio entre ellos. Entonces será un día maravilloso para la gente, para el pueblo, porque Satanás va a ser encerrado y no va a poder tentar a los hombres. Ahí estamos, hermano, para mientras Ezequiel 28, Isaías 14 y San Lucas 10, 18 dice así, 17 y 18. Recuerden que Jesús envió 70 discípulos, 2 en 2, a testificar, a sanar, a echar fuera demonios, etc., y proclamar el reino de Dios. Y dice en San Lucas, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aun los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Cuando el pecado entró en su corazón y Satanás decidió que él iba a ser sobre las estrellas de Dios. Las estrellas de Dios se encuentran en Salmo 82, cuando la Biblia dice que Dios está en la asamblea de los dioses. Hay otros dioses, Pastor Mike. La palabra para dioses de pequeño es Elohim. Pero Elohim es nombre de Dios, pastor. Sí, con E grande.
Elohim es el Elión, Dios sobre todo, el magnífico, el que no tiene igual. Pero los pequeños dioses, porque son seres criados, no son los ángeles, son principados, los príncipes son. Porque cuando Dios dividió la tierra en Génesis capítulo 6, cuando los hombres en Babilón, cuando Dios confundió la lengua, porque los hombres decían, vamos a hacer ladrillos. No sé por qué no querían usar piedras, que era usado antes, y durante el tiempo antes del diluvio había ciudades grandes, probablemente hechas de piedras, pero ellos decían que iban a construir una torre, y esta torre va a llegar al cielo, y vamos a ponerle brea en la parte de abajo. Y estaba pensando ellos, si viene otro diluvio, Dios no nos puede matar porque estaremos en las alturas del torre, ahí a su medida. Y Dios bajó para ver la obra de ellos y dijo que si están unidos así, nadie les será negado que quieren hacer porque están muy decididos. El hombre puede hacer mucho si está decidido, y cuando andamos, hermano, con Dios y somos decididos, mucho podemos hacer. Si los malhechores pueden cumplir mucho, lograr mucho, cuanto más el Hijo de Dios cuando está haciendo la voluntad de Dios, solamente con fe, con disciplina, con dedicación a la obra. Entonces, recuerden, hermano, que la Biblia dice en el Nuevo Testamento que en Apocalipsis 21, que 21:13 creo, pero por ahí dice que el mar entregará sus muertos en el juicio de Dios del trono blanco. Dicen los científicos que si el rato de nacimiento en tiempos de Adán y hasta el diluvio era la mitad de hoy, y no tenemos razón para pensar que era la mitad, porque los hombres eran mucho más saludables, vivían a 900 años, a los 600 años eran jóvenes, fuertes, y parecían jóvenes. Yo tengo 70 años y estoy descomponiéndome, desapareciendo casi. Mi apariencia no tiene nada que ver con 30 años atrás, pero ellos 300 años no había cambio casi. Y si el rato de nacimiento era la mitad de aquel entonces, y probablemente era 10 veces más, y si el rato de muertos siendo niños era el doble, habría mínimo 7 billones de personas en la tierra cuando llegó el diluvio. Pero mira, probablemente era más como 30 billones. Por eso la Biblia dice en Apocalipsis, el mar entregó sus muertos. 30 billones de personas, quizás son más, serán ahí echados del mar, de su lugar de muerte. Entonces, ahí estamos, hermano. El mundo está cambiando. El serpiente en Edén, capítulo 3, ha engañado a Eva. Ella desobedeció a Dios. Tenía una sola regla: no comes del fruto del árbol que está en medio de la huerta. No toques, no. Ella dijo que después, cuando habló con Satanás, con Lucero, el serpiente, dijo que Dios dijo que no podemos comer, ni tocar, ni mirar. Dios no dijo que no pueden mirar, pero ella estaba, en su conciencia le estaba molestando, y ella no quería ni mirar, porque en la mirada, la tentación, si podemos controlar los ojos, podemos controlar también otras cosas. Amén, hermano. El primer pecado y lo más peligroso en aquel tiempo, el primer pecado no estaba en Edén, estaba en el cielo con Satanás pecó. El primer pecado y lo más peligroso es el orgullo. Proverbios 16:18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Los orgullosos serán en la iglesia. La Biblia en inglés dice que antes del orgullo después del orgullo es la destrucción. Entonces, destruir la caída
acá referido no es una caída de que se puede levantar. Por supuesto, Dios nos da otras oportunidades. Cada uno de nosotros hemos pecado, hemos fracasado, hemos necesitado la misericordia de Dios y su restauración. Bueno, Pastor Mike, me puede decir, con la caída siempre hay restauración. No siempre, hermano. No había para Satanás. No hay restauración para Satanás. No había para Judas Iscariote. No había en caso de Demas, el ayudante de Pablo. No, la Biblia no menciona restauración. La caída de Adán y Eva causó la destrucción de billones de almas, y cuando nosotros caímos causa también destrucción, causa problemas en el cuerpo de Cristo. Tenemos que, si hemos fracasado en el pasado, Dios nos ha perdonado, volvemos a tener el favor de Dios y no miremos atrás, olvidando, como dijo Pablo, lo que queda atrás, extendiéndome por lo que hay delante, prosigo la meta. Dicen los expertos que antes del diluvio la gente comenzaron a clamar a Dios y Dios tenía su pueblo. Pero el pecado aumentó tanto, hermano, que cuando Dios decidió borrar el hombre de la faz de la tierra, encontró un solo hombre justo. Y no sabemos si su familia era justa, pero Dios salvó su familia por amor a Noé, que también guardó su corazón y mantenía su relación con Dios. Vamos a parar ahí, hermano, y comenzaremos en una semana más con la parte 3. Que el Señor lo bendiga. Invita a sus amigos y hermanos a ver el video también. Vamos a aprender muchas cosas y vamos a ver cuánto que Dios nos ama. Que el Señor lo bendiga.